Dios lo bendiga, bienvenido a Iglesia Cristiana, la gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar en este día en el libro de Apocalipsis. Con la ayuda de nuestro Padre Celestial pedimos ese entendimiento a través de su precioso nombre, su Hijo Jesucristo, y el Espíritu de Dios que nos guíe y nos ayude a la verdad. Libro de Apocalipsis. Muchos dicen que no se puede entender este libro, y usted debe de saber que nuestro Padre Celestial nunca lo deja en oscuridad. Este libro usted lo puede encontrar su mismo nombre lo indica, Apocaliptos, y usted lo puede encontrar en su Strong concordancia. Ahí en el 601, Apocaliptos, que quiere decir quitar la cubierta, revelar, descubrir, ¿verdad? Manifestar, ¿verdad? Y algo venidero. Entonces, en pocas palabras, es un libro que usted lo tiene que entender. Nunca le digan nunca se deje decir que no se puede entender este libro. Pues nuestro Padre Celestial se lo ha dado a usted para que lo pueda entender, para que pueda saber lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Y usted debe de entender este libro de Apocalipsis, escrito por supuesto por Juan, quien escribió el libro de San Juan, y escribió la primera y segunda y tercera epístola, que lleva su mismo nombre también. Y este libro de Apocalipsis, revelaciones, lo que vamos a entender en esta maravillosa palabra. Entramos entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice así: la revelación de Jesucristo. Ahí inmediatamente usted debe de entender que eso se trata ese libro. Revelación de Él. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, hacia usted. Que Dios le dio, el Padre. Ahí se envuelve a nuestro Padre que dio esta palabra ahí. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y aquí dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso es lo que usted debe de saber. Usted es un siervo de Dios, ¿verdad? Por eso es que usted debe de saber este libro que es revelado hacia usted. Y por eso es que usted debe, si usted es un siervo de Dios, Dios siempre le revela ahí. Tiene que ser alguien que busque. Nada le va a venir gratis tampoco. Que usted pueda indagar en la palabra de su Padre Celestial y entender la revelación que Él le da en su simplicidad. No hay nada fuera que nadie pueda entender. Nuestro Padre Celestial enseña de una manera simple. Y dice el versículo 2: para que, dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto, testimonio quiere decir que Juan estuvo ahí. ¿Dónde estuvo? Bueno, lo va a declarar ahí más adelante en el versículo 10, donde lo vamos a cubrir ahorita. Él vio estas cosas y entendió estas cosas. Estuvo ahí, en el día del milenio, donde nos vamos a dar cuenta en este capítulo, en este libro de revelación. Y el testimonio del Señor Jesucristo. Versículo 3: bienaventurado el que lee. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bendecido. ¿Bendecido qué? El que lee, el que entiende.
la palabra de nuestro Padre Celestial. No quiere decir que está oculto, no, bienaventurado el que lee. Que usted pueda entender la palabra de Dios. Es que es bendecido, eso es lo que quiere decir la palabra bienaventurado, bendecido, el que lee. Nunca se deje que alguien le diga que este libro no se puede entender. Nunca se deje llevar por ningún cabeza hueca ahí, sino que nuestro Padre Celestial lo revela a usted, a su hijo, a su siervo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y así es. Se va acercando ese tiempo. ¿Y cuál es esta profecía? Bueno, la profecía, lo que se va a cumplir, lo que está escrito en la palabra de Dios. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Esto nuestro Padre Celestial lo revela a nosotros, para que hasta un niño pueda entender la palabra de Dios. No hay nada complicado ahí. Más bien, Él quiere que usted sea bendecido ahí. Versículo 4 dice, Juan estuvo ahí en esa isla de Patmos en el año 95-96 y fue llevado ahí. No se sabe si fue llevado ahí a esa isla porque lo llevaron a enseñar la palabra de Dios. No sabemos de eso, pero él estuvo ahí en esa isla. Y ahí el Señor le reveló estas cosas. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. El que ha sido siempre. ¿Quién es? El Señor, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Emmanuel. Las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, siempre ha sido, el que era y que ha de venir en la segunda venida, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y estos 7 espíritus los vamos a estudiar ahí en el capítulo 4 más adelantito. Todo esto se va a ir revelando a nosotros fácilmente, sencillamente. Dice el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ese primogénito que se levantó de los muertos. Dice, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa preciosa sangre que lava hoy en día, para que usted venga a Él y pida perdón. ¿Y qué? Esos pecados son perdonados ahí. ¿Por qué? Bueno, porque Él lo ama en sí. Lo ama a usted y Él lo puede perdonar. Darle un nuevo comienzo en su vida. ¿Para qué? Bueno, para que usted sea bendecido. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y el primogénito de los muertos, por eso es que dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Él vino acá para derrotar al diablo. Es decir, que para derrotar a la muerte, esto es al diablo. Para que usted ponga su confianza en Él, lo ame a Él. Al poner su confianza, llegue usted ahí y pida perdón por sus pecados y Él los lava ahí. Porque Él le quitó esas llaves a Satanás. ¿Cuáles llaves? Bueno, las llaves de la muerte. Eso es que dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14. El propósito que Él vino acá para derrotar a la muerte. Esto es al diablo. Si usted sigue al diablo, ¿qué hay? Hay muerte ahí. Pero si usted sigue a Él, Él tiene esas llaves, verá usted. Las llaves de ese perdón ahí.
para que usted, amándolo a Él, le siga a Él. Versículo, esa sangre que nos perdona hoy en día y nos lava, que muchos dicen, bueno, fue gratis. No fue gratis, fue un precio que Él pagó ahí. Y es maravilloso lo que Él hizo. Versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces se habla de los escogidos de Dios, aquellos que llevan su palabra, aquellos que van sembrando su palabra, aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver la palabra de Dios, a los siervos de Él, a los que le aman a Él. Y nos hizo, por eso es que allá en este mismo libro de Apocalipsis, su capítulo 21, versículos 18 y 19, dice que en el milenio ahí van a estar los escogidos de Dios como sacerdotes. Bueno, ¿qué es lo que hace un sacerdote? Enseñan ahí en el milenio. Satanás va a estar atado ahí en ese milenio, y los escogidos de Dios van a enseñar ahí. Van a enseñar a aquellos que no han tenido chance ahí. ¿Cuál nunca han tenido chance? ¿Cómo así nunca han tenido chance? Bueno, que nunca han sido enseñados, que tienen ahí a alguien que les dice que no pueden entender, no se puede entender este libro de Apocalipsis, que el mismo libro de Apocalipsis quiere decir revelaciones. Pero ellos nunca han tenido un chance. Eso en el día del milenio va a haber enseñanza ahí. Dice versículo 6, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así va a ser. A Él sea la gloria. Así es. Eso es lo que quiere decir amén. Eso es todo. Así es. Tómelo o déjelo. Dice, por los siglos, por las generaciones de venir. Versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. ¿Qué? Todo ojo lo verá. En la segunda venida, cuando Él venga, y dice, continúa, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Cuando Él venga en esa segunda venida, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará en el primer día del milenio. Lamentablemente no toda rodilla se va a quedar ahí, pero en ese día todo ojo le verá. Y es en su segunda venida. Por eso es que cuando la séptima trompeta suene, es en el día cuando Él va a venir, que en el griego quiere decir la última. Todos los cuerpos van a ser ¿qué? Transformados a cuerpos espirituales, como dice allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40 en adelante. Ese va a ser el primer día del milenio. Todo ojo le verá. Y todo hombre aquí, en esta dispensación, va a ser transformado a cuerpos espirituales. Entonces va a empezar el día del milenio. Y el día del milenio, ¿qué? Bueno, la preparación. Esos 1000 años, ¿preparación para qué? Para el gran trono blanco. Donde va a ser el gran juicio. Y aquellos que no le amaron a Él, bueno, esa es la segunda muerte. Por eso es que Él ha pagado ese gran precio por usted, para que usted, ¿qué? Pueda ser perdonado de sus pecados y entender que Él le ama. Y por eso es que le da esta palabra, esta revelación hacia usted. Dice, Él continúa, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Eso es lo que quiere decir. La primera letra del alfabeto, la A, hasta la Z. Yo soy el todo. Es lo que está diciendo Él. Es que usted debe poner atención a su palabra de Él. No a otro sujeto que le diga otra cosa, sino a su palabra, donde encuentra su bendición, para que usted pueda ser bendecido. Soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era,
y que ha de venir el Todopoderoso. Él es el todo. Él es el mero. Por eso es que cuando usted llega a Él y pide perdón ahí, todos sus pecados son perdonados. No es que le diga a nadie ahí que usted hágase para allá a un lado porque usted es aquí y allá. No, todos sus pecados. Y Él no hace excepción. Él ama a sus hijos ahí. Cuando usted viene a Él y le pide perdón, Él lo perdona ahí, para que sea bendecido en sí. Dice, versículo 9 de Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Yo soy partícipe de esta palabra de Dios, dice él, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Ese reino donde quiere reinar usted, quiere estar con Él ahí, en ese reino, pónganle atención a Él. Dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Muchos dicen que, bueno, fue Él llevado ahí, aislado ahí, pero no esté Cristo, pues no sabemos esto, pero el caso es que estaba ahí en esa isla de Patmos, Juan. Versículo 10 dice, y este versículo es muy importante, porque si usted no entiende este versículo 10 de Apocalipsis, usted se va a quedar corto en este libro y no va a entender mucho de este libro. Usted debe de entender el capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis, que dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Bueno, usted lo vamos a ver, el milenio. No es el primer día de la semana, no, es el milenio. ¿Cómo sabe usted? Bueno, usted lo vamos a documentar. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esa es la voz del Señor, como de trompeta, su voz. Y este día Él estaba ahí, así como el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, dice él. Por eso es que vamos en diferentes dispensaciones acá. Estamos en esta dispensación en la carne. Y Juan aquí también está siendo llevado al primer día del milenio. El Señor le está revelando todo esto. Nuestro Padre Celestial le está revelando esto. ¿Para quién? Para sus hijos. Para que ellos puedan entender este libro. Y Juan está siendo llevado en el Espíritu en el día del Señor, en el milenio. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y está allí en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Oiga lo que dice aquí. ¿Qué día es este? El día del milenio. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así. Oiga bien. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años. ¿Cuánto es? Bueno, 1000 años para lo que se refiere en la humanidad es como un día para el Señor. ¿Qué es un día para el Señor? Son 1000 años. ¿Y eso qué es? El milenio. No hay nada ahí difícil de entender. ¿Verdad? Dice, y 1000 años como un día. Lo dice claramente, el día del milenio. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial. Él mandó a su Hijo ahí, y Él está tardando su venida. Es decir, que Él está haciendo su tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque Él quiere que muchos vengan al arrepentimiento.
muchos reconozcan que son pecadores, muchos reconozcan y amen a nuestro Padre Celestial y a ese Hijo que Él mandó, a su Hijo Jesucristo. Él no quiere que, no es su deseo de Él que nadie perezca. Lamentablemente no todos van a venir al arrepentimiento, como está escrito ahí en Apocalipsis. Pero su deseo de Él que todos vengan al arrepentimiento. Por eso ese Hijo pagó ese gran precio ahí, para que usted pueda reconocerlo y para que usted pueda recibir esa bendición. Dice versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No se sabe cuándo va a venir el Señor, pero va a venir. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es muy importante que usted sepa esto, qué son los elementos. ¿Será que toda la tierra va a ser quemada? No. Aquello malo, aquello perverso, el pecado, esos son los elementos. Va a ser destruido. Y sí, por eso es que usted debe amarlo a Él. Porque si usted es malo en sí, perverso en sí, ahí se va a ir también. Quemado con esos elementos ahí, todo lo perverso ahí. Y eso es, Él no quiere que nadie perezca ahí. Por eso, bueno, volviendo al capítulo 1, versículo 10, ese es el día del milenio. Entonces usted debe entender que Juan está siendo llevado en el mismo día del milenio, y está siendo revelado que el libro de Apocalipsis, que su mismo nombre lo indica, abrir, descubrir, revelar, y él está ahí en ese día del milenio viendo todas estas cosas. Versículo 11 dice así, que decía, este es el Señor: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, yo soy el todo. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Dice que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias acá. Y estas iglesias acá es una prueba que usted debe entender, que no es tanto el nombre de ellas, de estas 7 iglesias, pero lo que enseñan ellas, el contenido que ellas enseñan. Por eso es que usted debe de abrir su mente y entender en qué iglesia usted va, y qué le enseñan ahí. Y debe entender qué es lo que estas iglesias enseñaban. ¿Enseñaban la palabra de Dios? ¿O enseñaban a un hombre que ni explica ni lee la palabra de Dios en sí? Porque es muy importante para su bendición suya. Ahí dirá usted, no quiere que vaya a la iglesia donde voy. No, ese es el problema de cada quien. Pero lo que él va a decir y va a explicar más allá es el contenido de esta iglesia, lo que enseñaban. Y cómo el Señor bendecía a 2 iglesias nomás. ¿A dónde se encuentra usted? ¿Se encuentra una de ellas? Versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y muchos dicen esto, y ahora sí, ¿cómo voy a entender estos 7 candeleros de oro? Es simple. Nuestro Padre Celestial usa números ahí.
para enseñarles, a enseñarnos. Eso es lo que él enseña, como enseñarle a un niño. Usted enseña a un niño una manzana más otra manzana, ¿cuánto es? Bueno, son 2 manzanas, y eso es lo mismo que él indica para sus hijos. Después de todo, ¿no cree usted que él tiene sus hijos también, sus niños? Muchos son más niños que otros, porque no entienden la palabra de Dios. Era usted, bueno, yo he estado en la iglesia 20 años, bueno, si no ha estudiado la palabra de Dios, sigue siendo un niño también. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a explicar estos candeleros poco a poco, paso a paso, sencillamente. Versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, y esto dice el versículo 13, candelero, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, por supuesto, eso está hablando acá. Vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Representando qué? Cinto de oro. Representando esplandeciendo. Eso es lo que significa. Llevando esos vestidos resplandecientes. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, indicando pureza ahí. Como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Pero qué? Bueno, es la misma, la gloria Shekinah. Dios está ahí. Él es el que está ahí, que está viendo ahí. Está describiendo al Señor Jesucristo. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce fruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto es así, es decir que se está describiendo nuestro Señor Jesucristo, su voz, ¿verdad? La misma presencia ahí del Dios vivo y verdadero. Versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Miren ahora ¿qué? 7 estrellas. Bueno, dice ahí, dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, ahora dígame, ¿qué es esta espada de 2 filos? Esta espada de 2 filos es la palabra de Dios, por supuesto, que corta, ¿verdad?, en 2 direcciones, para que usted pueda entender la palabra de Dios y no haya mentira en ella. La palabra de Dios no haya mentira, no hay lugar para mentira. Pues corta para acá, corta para allá, con la verdad. Por eso es que usted, al obtener la palabra de Dios, ¿usted qué? Puede cortar toda mentira, todo engaño de Satanás, y dejar que la verdad entre ahí a su corazón, a su mente. Y a veces la palabra de Dios puede herir a muchos, pero sana ahí, ¿verdad?, y sana para bendición, porque eso es lo que la palabra de Dios hace. No sea usted uno de esos que se sienta ahí, ¿verdad?, y salga llorando y no vuelva a la palabra de Dios, sino que usted puede entenderla ahí. ¿Para qué? Bueno, para ser disciplinado en ella y que le traiga bendición a ella, y puede recibir la verdad, porque con esa verdad usted la puede utilizar ¿para qué? Sembrar semilla también, con esa verdad, y obtener la misma palabra de Dios, esa espada que corta a 2 direcciones. Y no deje engaño ahí. Y él dice,
Tenía en sus diestras 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es la misma espada de la palabra de Dios. Esa es la misma verdad de Él. Cuando usted tiene la verdad, cuando usted tiene las llaves de David, y puede descubrir en la palabra de Dios toda esta verdad, que es su palabra de Él, que le obtiene bendición. Y dice ahí, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por eso que allá Moisés, cuando estuvo ahí con él, vino allá y su rostro resplandecía. Nuestro Dios ahí es limpio, ahí es puro. Ahí. No deje que esto haga usted una religión de esto o lo intimide. No, disfrute ahí lo que es Él, lo maravilloso que es Él, la descripción que Él da. Dice el versículo 17, cuando le vi, esto es Juan, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí. ¿Se da cuenta qué dulce es Él? No para asustar, no para intimidar, sino dice, Él puso su diestra sobre mí. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. No debe temer este libro usted. Usted debe entenderlo. Él quiere que lo entienda. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que soy. Ia Asha Ia es su nombre. Yo soy el que soy, yo soy donde quiero estar, yo soy el todo. Y quiero que entiendas este libro para ti. No temas, dice Él, sino que usted pueda disfrutar la palabra de Dios. Que Él le revela estas cosas. Por eso le dije a Juan, no temas, es acerca de usted. Disfruta la palabra de Dios. O lo tienen suprimido ahí, lo tienen encadenado, las tradiciones de los hombres. El Señor le dice, no temas, esta palabra sea libre y entienda mi palabra. Versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, dio su vida ahí, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de las Hades, y del Hades. ¿Se da cuenta usted lo que Él está diciendo? Él tiene esas llaves ahí. Él es el mero ahí. Para que usted pueda entender quién es Él. Y Él tiene esas llaves, dice Él, de la muerte y del Hades. Y Él da esa vida eterna. Porque usted, sin entender la palabra de Dios, sin disfrutar la palabra de Dios, ni estudiarla en sí, ni saber quién tiene las llaves, ¿usted está qué? Bueno, usted está en oscuridad y sin llaves. Y no va a salir de ahí hasta que ¿qué? Hasta que vea quién es Él. Que Él es el que tiene las llaves para abrir ahí. Y usted puede entrar y se ha revelado ahí el Espíritu de Dios en su vida. Que Él tiene esas llaves ahí. ¿Las llaves de qué? Las llaves de la vida eterna. Es que Dios tiene ahí. Con la espada de Él, usted puede quitar toda oscuridad. Y yo soy el que tengo las llaves, dice Él. No es mala idea acercarse a Él, ¿no me parece? Usted es una persona de entendimiento. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tengo esas llaves ahí. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Bueno, ya lo hemos leído en el versículo 10,
que Juan está en el primer día del milenio viendo estas cosas. Y el Señor le está revelando las cosas que han sido, las cosas que están sucediendo ahí en ese mismo día del milenio. O sea que, en pocas palabras, Él está dando una revelación a usted para que usted pueda dar un vistazo en ese día del milenio. Perdón. Dice que las cosas que han de ser después de estas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora dice, y ahora estas 7, ¿qué tanto número que se habla? Sencillamente Él lo acaba de revelar acá. Estas 7 estrellas son 7 ángeles. ¿Qué es un ángel? Bueno, es un mensajero que Él envía ¿a quién? A las 7 iglesias. Sencillo. No hay nada complicado ahí. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué es un candelero? Un candelero es luz. Es verdad. Y eso es lo que supuestamente tiene que ser una iglesia. Dar esa luz. Para que sus hijos puedan entender. Es maravilloso este libro de Apocalipsis, Revelaciones. Es sorprendente cómo tal vez un cabezón no entiende la palabra de Dios y guía a otros. Y miren esto, y qué es esto de acá, con esos pies de bronce y esto acá y ese juego. Es sencillo. Es el Señor Jesucristo ahí. Ellos lo hacen complicado todo. Que es una revelación que Él le da a usted en ese día del milenio, para que usted pueda entender y comprender la palabra de Dios. Juan está ahí viendo todas estas cosas. Y esto Él lo da para su beneficio. Por eso es que con ese sello de Dios, usted lo va a ver allá en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4 por ahí. Usted va a leer ahí que Dios mismo, hablando con Satanás, le dice: no toques ninguno de mis escogidos que tienen el sello de Dios en su mente. ¿Cuál es ese? El sello de la palabra de Dios. Y usted pueda entenderla. ¿Por qué? Bueno, porque usted es alguien estudiado, usted es alguien que le interesa la palabra de Dios, que usted no se deja llevar por Satanás y sus engaños, sino que usted está estudiando, compartiendo y llevando a cabo y absorbiendo la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted estudia la palabra de Dios, Satanás no puede tocarlo así, no puede engañarlo. ¿Por qué? Porque usted es un siervo de Dios. Es revelada esta palabra a usted. Y damos gracias a nuestro Padre Celestial. Vamos a dejarla hasta ahí y vamos a ir profundizándonos en la palabra del Señor. Si usted ama a su Padre Celestial, amará su palabra también. Damos gracias al Señor por su palabra. Que Dios le bendiga.